Hoy 28 de febrero de 2021, fecha que la Sociedad Femenil Rebeca de nuestra iglesia cumple un año más, es motivo de gozo y alabanza al Señor. Por eso pido a cada socia, las 16 hermanas que tenemos en una lista, que la forman, que cantemos al Señor, meditemos en su palabra y le demos gracias desde esta plataforma. Así que dice la palabra del Señor: mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Comencemos cantando el himno 494. Las mujeres cristianas. Las mujeres cristianas trabajan con amor, con paciencia y con fe. Mejorar el hogar solo buscan, implorando de Dios el poder. Nuestra fe triunfará, expresada en trabajo tenaz. El amor unirá nuestras almas con grato solaz, con tesoros de amor en el alma, con potencia incansable en el bien. Halle gracia divina y sea sabia cada madre al cumplir su deber. Nuestra fe triunfará, expresada en trabajo tenaz. El amor unirá nuestras almas en grato solaz. Extendidos los brazos formemos de constancia y valor noble unión, trabajando y cantando elevemos nuestro ser, el hogar, la nación. Nuestra fe triunfará, expresada en trabajo tenaz. El amor unirá nuestras almas en grato solaz. Dice la palabra del Señor en Hechos 16, 11 al 15. Zarpando pues de Troas vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad a mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Himno número 498 en la Iglesia de Cristo el Señor. En la Iglesia de Cristo el Señor, las mujeres promueven la unión para predicar el Evangelio, cuyo mensaje es la salvación. De amor y gozo se han armado y entusiasmo en su corazón. Son mujeres llamadas por Cristo
anunciar la redención. Firme sí, muy firme sí, en un mismo espíritu, unidas sí, muy unidas sí, por la fe del Evangelio. Caminando al frente va el Señor, y tras él mujeres de gran fe, que le siguen y aman con fervor, obedeciéndole sin decaer, con denuedo ahínco sin temor, predicando van sin detener, conquistando al más vil pecador y cumpliendo su deber. Firme sí, muy firme sí, en un mismo espíritu, unidas sí, muy unidas sí, por la fe del Evangelio. Ante Dios, mujeres de oración, se han unido con fervor y amor para compartir la bendición de trabajar con gozo y con tesón. Crecerá la obra del Señor, pues confían en su Salvador, tendrán gozo en su corazón, porque Dios es su grande protector. Firme sí, muy firme sí, en un mismo espíritu, unidas sí, muy unidas sí, por la fe del Evangelio. Para ser bendecidos por el Señor con su palabra, vamos a tomar en cuenta dos versículos de la palabra del Señor en Hechos 16, 14 y 15. Pasaje que nos habla de una mujer que, como ustedes, se caracterizó por su entrega a Dios. Una mujer que sirvió a Cristo con pasión y firmeza. Su nombre era Lidia. Testimonio de una mujer de Dios. Testimonio de una mujer de Dios. Y primeramente vemos aquí que era una mujer ocupada, trabajadora. Dice el versículo 14 en su primera parte: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira. Es interesante la forma en que lo escribe el escritor Lucas una vez que introduce su relato mencionando las circunstancias, el lugar, el momento, el día de reposo, las personas allí. Entonces, una mujer llamada Lidia. La frase le da importancia apartando a esta mujer de entre las demás, es decir, Lucas fija su mirada en ella de entre las demás para presentarla como una mujer trabajadora, vendedora de púrpura de Tiatira. Tiatira era una ciudad que estaba en Asia Menor, muy lejos de Filipos, pero la mujer se encontraba allí donde quizá tenía ya algunos años, pues más adelante vemos que tenía su casa en ese lugar, dirigía su propio negocio, ella era cabeza de su casa, lo que parece indicar que sería viuda. Era una mujer que estaba en buenas condiciones económicas porque tenía su propia empresa. Un comentarista escritor dice: el tinte de púrpura que se aplicaba al lino fino era obtenido de la secreción de moluscos que vivían en la parte oriental del mar Mediterráneo. Y agrega: se requerían unos
8,000 moluscos para producir un grano de púrpura. Las telas teñidas en este producto eran carísimas. Las vestimentas de púrpura eran usadas por los emperadores y algunos otros ciudadanos como símbolo de su posición social. En Roma, las estolas de púrpura eran usadas junto con las togas del Senado romano. Lidia entonces pertenecía a la clase de los comerciantes ricos. Era una mujer importante, ocupada en su trabajo, pero eso no impedía para reunirse los días de reposo en el lugar de la oración junto al río con las otras mujeres, según el versículo 13. Por supuesto que hoy día las mujeres, ustedes hermanas, tienen sus ocupaciones. Algunas tienen un trabajo secular, pero todas trabajan bien en casa: barrer, trapear, lavar, planchar, guisar, atender a los hijos. Hay mucho que hacer, de tal forma que si no son buenas administradoras del tiempo, no podrán estar en comunión con el Señor por medio de su palabra y por medio de la oración. Pero ustedes, hermanas, como en cada iglesia local, son excelentes administradoras del tiempo y están, como dice su lema, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor como Lidia. En segundo lugar, Lidia era una mujer creyente en el Dios de Israel. Dice la segunda parte del versículo 14, que adoraba a Dios y estaba oyendo. Por el lugar donde nació y por su nombre, muchos de los comentaristas coinciden que Lidia era una mujer gentil, sin embargo, había creído en el Dios de Israel, a quien adoraba. ¿Quién le había hablado del Dios vivo y verdadero? ¿Cuáles fueron los medios o circunstancias que la llevaron no solo a creer en la existencia de Dios, sino a adorarlo? Allí estaba Lidia. Todos los días de reposo adoraba fielmente al Señor en el lugar de la oración con las otras mujeres. Si, como dicen que era gentil, se adaptaba a la vida de los judíos en lo posible, tal actitud muestra que buscaba la verdad de Dios, habiendo reconocido la superioridad de la revelación del Antiguo Testamento sobre todos los sistemas y las creencias del paganismo. Dice también la Biblia que Lidia estaba oyendo el mensaje de Pablo. Escuchaba la palabra con atención. Aquella mujer de discernimiento, llena de deseos espirituales, apreciaba el valor y el significado del mensaje redentor que Pablo predicaba, comprendiendo a la luz del Antiguo Testamento que ya conocía. Se trataba de un alma muy preparada y en ella se cumplió el gran principio de Pablo. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hermanas, hoy el Señor necesita de mujeres que verdaderamente crean en Él, que le adoren en espíritu y en verdad, que lo escuchen con el corazón, que le sirvan en medio de los rechazos de los demás, que no se doblen ante cualquier brisa. Lidia, en tercer lugar, entregó su corazón a Cristo e hizo profesión pública de fe. Dice la última parte del versículo 14 y la primera parte del 15. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia. Lidia era una mujer de un corazón religioso, una mujer de oración. Pero ahora que escuchaba un mensaje diferente, el mensaje de la salvación, que Cristo había entregado su vida por los pecadores, judíos y no judíos, que el Mesías había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, el evangelio que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, un mensaje que ella pudo entender perfectamente porque el Señor abrió su entendimiento.
Entonces, con humildad, deseosa de recibir todas las aspiraciones del alma, no resistió al llamamiento eficaz que el Espíritu Santo hizo en su vida. Los deseos espirituales inclinaron su voluntad a una clara decisión por Cristo. El Señor abrió el corazón de ella, ya que nada ni nadie puede realizar el hombre o la mujer en su conversión, sino solo por el auxilio de la gracia salvadora que cambia internamente la vida del ser humano. Entonces Lidia dio testimonio, haciendo su profesión pública de fe a través del sacramento del bautismo. No tomó un curso de catecúmenos, pero seguramente cada día de reposo y en cada oportunidad escuchaba las enseñanzas del apóstol de los gentiles. Y no solo ella fue bautizada, también su familia. Siendo líder de su casa, influyó en el ánimo de quienes formaban su familia, hijos y siervos. Es que la gracia del Señor se manifiesta si la cabeza de la casa cree en el hogar y la familia abraza la verdad del Evangelio. Hermanas, no está por demás preguntar, ¿han recibido a Cristo en su corazón? Porque quizá como Lidia son de un corazón religioso, están integradas en una sociedad femenil, pero quizá no han recibido a Cristo en su corazón, en su vida. Crean en Él y confiésenlo públicamente. Lidia, en cuarto lugar, puso su casa a disposición de los misioneros de Dios. Dice la segunda parte del versículo 15. Nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. El original sugiere que Lidia no solo los invitó a comer, a descansar, a ducharse, sino que también los invitó para que en su casa comenzaran un centro misionero. El lugar donde se reunían para orar junto al río no podía ser permanente para la obra cristiana, aunque se seguían reuniendo según los versículos 16 y 17. Allí podían ser interrumpidos en su adoración al Señor. La amplia casa de una mujer con posición social y económica, y sobre todo entregada a su Salvador, sería de gran valor para la extensión de la obra misionera en la ciudad de Filipos. Dice la Biblia que Lidia rogó a los misioneros. ¡Qué hermosa expresión de su deseo de consagrar su casa para la predicación del Evangelio! ¿Cómo anhelamos hoy día que muchos deseen que en su hogar se predique el Evangelio? Habría en la familia menos pantallas e internet que perturban nuestra vida espiritual. En otro tiempo Dios puso como medio a una mujer de Sunem para abrir las puertas de su casa y hospedar al profeta Eliseo cuando visitaba esos lugares para anunciar el mensaje de Dios. Y nos obligó a quedarnos. A la postre, la obra de Lidia sirvió de mucho para levantar la iglesia en Filipos, una iglesia llena de gozo, como escribió Pablo en su carta a los filipenses. Hermanas que forman la sociedad femenil Rebeca, que el testimonio de Lidia sirva para que en casa, en el trabajo, en cualquier lugar, demos testimonio de nuestra entrega a la obra del Señor. Hoy que no es posible tener reuniones presenciales, podemos predicar el Evangelio a la familia y a nuestros amigos. Que el Señor les guarde y que como Lidia estén en constante oración y meditación en la palabra de Dios, atesorando sus enseñanzas en el corazón. Dios les bendiga. Cantemos el himno lema 496, confirma nuestra obra.
de la patria tan vasta y hermosa, donde, oh Dios, nos formaste un hogar, en unión fraternal y gozosa. Hoy venimos tu ayuda a implorar. Padre nuestro, tu ayuda deseamos, como siervas en esta labor. Tu evangelio que hoy proclamamos, traiga vidas rendidas de amor. Sea la luz de Jehová Dios eterno, en su obra bendita luchar. Y si es primavera o invierno, siempre activas debemos estar. Padre nuestro, tu ayuda deseamos, como siervas en esta labor. Tu evangelio que hoy proclamamos, traiga vidas rendidas de amor. Te rogamos, Señor, que confirmes nuestra obra y pedimos tu luz, para ser dirigentes y firmes en la vida de Cristo Jesús. Padre nuestro, tu ayuda deseamos, como siervas en esta labor. Tu evangelio que hoy proclamamos, traiga vidas rendidas de amor. Sea la luz de Jehová en la campiña, sea la luz de Jehová en la ciudad, que esa luz nuestras manos ciña, a lidiar contra toda maldad. Padre nuestro, tu ayuda deseamos, como siervas en esta labor. Tu evangelio que hoy proclamamos, traiga vidas rendidas de amor. ¿Tiene gratitud al Señor? Traiga una ofrenda en un sobrecito, guarde su ofrenda y a la postre para que lo entregue a la tesorera. Dios le derrame bendiciones. Le recordamos también que tienen su anuario para que estén meditando un momento en la palabra del Señor a través de este libro hecho por la Unión Femenil, para bien de ustedes como hermanas en Cristo Jesús. Oremos. Señor, nuestra gratitud por levantar mujeres en diferentes tiempos, para hacer de ellas vasos frágiles y de corazón puro y tenaz en tu camino. Gracias por tus hijas que forman la Sociedad Femenil Rebeca de la Iglesia Nacional Presbiteriana Jesús el Buen Pastor. En tus manos está cada una de ellas. Que las sigas guardando y usando para gloria de tu nombre, y que pronto nos des la oportunidad con ellas de reunirnos para adorarte. Tu gracia les sustente en estos tiempos de pandemia y que puedan gozarse con los suyos en la lectura de tu palabra. Dales la oportunidad de disfrutar de tus cuidados. Fortalece su fe. Si alguna está enferma, triste, desanimada, tu Espíritu Consolador la anime. Pongo en tus manos a la mesa directiva, a su consejero, a los ministerios y a cada una de las socias. Que como hasta ahora sigan siendo bendición para nosotros como pueblo. A ti nuestra alabanza por haberlas elegido para ser tus siervas. Siguen caminando sus pasos hacia la eternidad. Que tu amor se siga mostrando en cada una y en los años venideros las dirijas en cada proyecto de trabajo. A ti, oh Dios, oramos y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén.
Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Salmo 90, 17.